Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Deadmaster 9000, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. El dios olímpico de la destrucción. Capítulo 14. La titanomaquia séptimo. De vuelta en Creta, una fuerte onda expansiva se propagó por casi toda la isla cuando un puño pálido fantasmal cubierto con un aura oscura se estrelló directamente contra una mejilla femenina con toda su fuerza, enviando a esta última volando hacia atrás cuando su guardia se deslizó a través. Su cuerpo voló a toda velocidad por el aire antes de estrellarse con la parte superior de la espalda y la cabeza hacia el lado inferior del monte Licarios. La montaña se estremeció brevemente cuando se formó un cráter de 6 pies de alto y ancho y varios profundos por la colisión, con algunos trozos de roca y escombros cayendo al suelo también. La figura de Rea emergió del lugar del accidente con un hilo de icor corriendo por la comisura de sus labios y un hematoma en la mejilla que se curó tan rápido como se vio. La madre de 7 luego se lanzó hacia adelante con una velocidad borrosa hacia la forma de Hades, quien la había enviado volando en primer lugar. Sin embargo, fue interceptada por la forma más bronceada de Poseidón, envuelta en un aura verde mar, que brilló justo frente a ella y Hades cuando ella había echado un puño hacia atrás con una pierna ya torcida hacia atrás. La Titanes inmediatamente cambió de forma a una serpiente para evitar la patada que se aproximaba y morder su cuello expuesto, solo para ser atrapada cuando su segundo hijo menor anticipó esto. Su mano salió zumbando y agarrándola por su cabeza serpentina para detener su impulso hacia adelante antes de golpear su patada directamente en su vientre. Estuvo a punto de chocar con la montaña nuevamente en una elevación mucho más alta, si no fuera por su cambio de forma nuevamente en un águila y rodando por el aire para recuperar el equilibrio y detener su viaje de regreso antes de que ella extendiera sus alas de plumas. La ahora diosa Aviar apartó su atención de los dos hermanos en una decisión de una fracción de segundo mientras buscaba a sus 3 hijas. Todos los cuales se agruparon alrededor de la misma área a unos 50 metros de distancia de los dioses masculinos más a la izquierda de Rea y bombardearon en picado directamente hacia ellos. Su mirada se estrechó en Demeter mientras Hera y Hestia saltaban hacia atrás justo cuando ella se acercaba. Demeter no perdió el tiempo en cambiar de forma a sí misma en la misma águila en la que se había convertido su madre para encontrarse con su cargo con una mirada concentrada. Las únicas dos cosas que los separan en apariencia son el diferente color de sus ojos, uno oscuro, el otro marrón oliva, y sus auras, siendo la primera de un naranja más oscuro que la segunda. La diosa incipiente transformada volaba hacia arriba cuando su madre se zambullía y se desviaba hacia un lado en el último segundo, esquivando el ataque inicial de su madre. Voló más arriba desde allí mientras realizaba un rápido giro en U y la perseguía, aparentemente alcanzando a su hija muy rápidamente, preparando sus pies con garras para el ataque. La diosa más joven en forma de ave de repente dio media vuelta y desnudó sus propios pies con garras justo hacia su madre que se acercaba rápidamente. Parece que les está yendo bastante bien contra madre, debo decir. Zeus comentó apreciativamente desde su lugar lejos de la acción, sentado en una losa de piedra con Metis a su lado mientras ambos observaban el último combate de sus padres y hermanos contra el otro. Desde la partida de Beerus y Styx, todos simplemente habían vuelto a hacer sus propias cosas mientras esperaban su regreso. Los niños de Styx habían elegido sentarse y charlar ociosamente entre ellos a una distancia razonable de los demás mientras esperaban el regreso de su madre y Beerus, mientras ocasionalmente observaban el combate entre padres e hijos que se alejaba de ellos. Los hermanos de Zeus, por supuesto, estaban entrenando diligentemente con su madre para dominar por completo su poder interior, mientras él y su consorte los veían mejorar. La cabra ninfa, y su principal cuidadora después de su nacimiento, Amalteia, habían elegido tomar una siesta justo afuera de la entrada de la cueva de la montaña, con Gea a su lado. La diosa primordial observando a los de abajo por el rabillo del ojo, pero sobre todo manteniendo la mirada en el horizonte. Su cuerpo temblaba de anticipación por el regreso de sus bebés varones, mientras mantenía sus manos entrelazadas sobre su entrepierna. Efectivamente, Metis asintió con una mirada impresionada, mientras seguía con la acción con un ojo calculador. Observando cómo tanto la madre como la hija comenzaron a dar vueltas una alrededor de la otra a unos 20 metros en el aire en busca de una abertura. Parece que todos están progresando mucho más rápido de lo que Rea anticipó inicialmente hace una semana. Mientras decía esto, Rea se elevó más alto, batiendo sus alas de plumas en el aire y creyó que había visto una abertura cuando rápidamente condujo hacia abajo con sus garras al frente y listas.
Sin embargo, en lugar de ser atrapada, Demeter cronometró notablemente bien a su madre atacante y se balanceó hacia un lado justo a tiempo para evitar ser desgarrada por las garras de su padre aviar, y mientras su madre pasaba a toda velocidad junto a ella, pudo sumergirse rápidamente. Abajo con ella un graznido de dolor brotó del pico de Rhea cuando el licor comenzó a rezumar de los profundos cortes infligidos. Hizo ademán de girar y mostrar su pico o sus garras para defenderse, solo para ser alcanzada por varios picotazos rápidos en la parte delantera de una de sus alas a mitad de giro que no solo la aplastaron contra su costado, sino que fueron lo suficientemente profundos como para que también golpearan. Extraía icor que caía en gotitas hasta el suelo. Ella lo siguió inmediatamente después, cayendo en picado al suelo cuando el daño hizo imposible mantenerse en el aire por un pequeño momento. Regresó a su forma humanoide antes de golpear el suelo con un ruido sordo impresionante que formó un cráter de unos pocos pies de ancho y profundidad. La Titanes sostuvo su brazo ahora sangrante, con su espalda también goteando sangre por su trasero y piernas vestidos cuando las marcas de corte comenzaron a cerrarse rápidamente mientras se arrodillaba en una de sus rodillas. De pie, con el brazo y la espalda curados por completo, Demeter Águila estaba a solo un pie de distancia de ella cuando Rhea saltó del suelo, llevó ambas rodillas al pecho y aplastó algunos de sus alegres senos de copa de hacia adentro. Proceso mientras inclinaba sus pies hacia el ave atacante. Luego los disparó hacia adelante sorprendentemente en una patada de caída vertiginosamente rápida dirigida directamente a la cara de pájaro con pico de Demeter que se acercaba. Los ojos de esta última se abrieron brevemente por el pánico, pero se las arregló para mantener el control sobre sí misma de todos modos. Sin permitir que la tomaran por sorpresa, también volvió a su forma humanoide con las piernas dobladas hacia su amplio pecho, apretando brevemente una parte de sus propios senos de copa de dentro de su túnica antes de romperlos en un dropkick para conocer a su madre. En el caso de Demeter, dada su típica distracción, ese tipo de pensamiento rápido fue una gran mejora con respecto a su pésimo comienzo cuando comenzaron a entrenar. Ambos aterrizaron con bastante elegancia en el suelo a una buena cantidad de metros del otro con una expresión tremendamente concentrada y seria dirigida el uno al otro. Sin embargo, la de Rhea fue interrumpida, ya que se enfrentó a Hera, quien, al igual que Poseidón, no esperó a que su madre viniera a ella esta vez, sino que se dirigió hacia ella en un abrir y cerrar de ojos. El padre se vio obligado a levantar un brazo para bloquear la patada alta que se lanzó, pero aún así terminó empujándola mucho hacia atrás, cavando trincheras gemelas en el suelo duro con los pies mientras la enviaban unos cuantos metros. La más joven de sus hijas la perseguía con graciosa rapidez, al menos para los estándares de Rhea, y estaba justo frente a ella de nuevo incluso antes de que sus pies la detuvieran. Su cuerpo delineado por un aura roja ardiente. La Titanes se vio obligada a levantar los brazos para protegerse la cara cuando Hera lanzó otra patada alta, con la planta de su pie impactando bruscamente con los antebrazos de la diosa mayor, enviándola aún más lejos y un poco más rápido esta vez con el titán femenino. Pies saliendo de la tierra zanjada. Cuando fue lanzada hacia atrás, se convirtió en una leona ágil de un tono saludable de marrón rojizo y se dio la vuelta, aterrizando a cuatro patas con sus patas mientras mostraba sus colmillos antes de abalanzarse sobre su hija a velocidades asombrosas. Sin embargo, Hera no cedió ante esto. En cambio, se encuentra con el cargo de su madre mientras adopta un enfoque diferente con su hermana mayor, Demeter. En lugar de cambiar de forma a la misma criatura que tenía su madre, eligió convertirse en otro tipo de pájaro, uno que dejó estupefacta incluso a Rhea cuando cargó directamente contra ella. Un pavo real de todas las cosas, aunque no como los que los mortales conocían en otros universos. Su cola de plumas, por ejemplo, sobre su cuerpo azulado y emplumado, sin los ojos que uno asociaría con el elegante pájaro adornado en el tren, que estaba desnudo. Ahora tenía solo 95 centímetros de altura e inclinó su cuerpo de ave hacia abajo, con el pico hacia adelante, preparándose para el asalto de su madre. Tanto Zeus como Metis especialmente, dado que ella había visto y sabía de ambas criaturas de antemano, también quedaron desconcertados por la elección original de Hera. Oceanit se preguntó exactamente por qué Hera pensó que era una buena idea, dado que el pájaro en el que se había convertido no se comparaba nada bien con una leona y la ponía en desventaja. Sin embargo, la diosa en entrenamiento demostró cierto ingenio astuto aquí al agacharse debajo de su madre justo cuando ella se abalanzó sobre ella, corriendo hábilmente debajo del depredador del ápice en el aire brevemente, pero Rhea se apresuró a seguir su camino. La deidad mayor se volvió justo cuando aterrizó y persiguió a su hija, quien corrió delante antes de saltar en el aire y lanzarse al vuelo.
Solo para que Hera se lanzara astutamente hacia un lado, evitando por poco el último ataque de su madre por un cabello, antes de batir sus alas y dejarse caer para posarse sobre la espalda peluda de su madre justo antes de aterrizar en el suelo con sus garras. Rhea rugió en una pequeña forma de intimidación y trató de alejar a su hija mientras aterrizaba girando la cabeza hacia atrás y arremetiendo para morderla con sus dientes afilados, que la cabeza de pájaro de Hera esquivó hábilmente antes de inclinarse y abrir su pico por uno de las orejas de la leona. Siguió un grito ensordecedor que hizo que tanto Zeus y Metis como espectadores, junto con el resto de los hermanos de Hera, e incluso los hijos de Styx sentados en las losas de piedra de su propia distancia, se encogieran mientras observaban el altercado. Rhea, mientras tanto, sintió que su tímpano estallaba en el instante en que el horrible chillido pasó por su oído, ensordeciéndola en ese oído al menos por el momento, además de desorientarla. Su gran cuerpo de gato se tambaleó cuando su equilibrio se interrumpió de manera discordante, y dejó escapar un pequeño gemido de dolor. Fue entonces cuando Hera saltó y se transformó de nuevo a su apariencia normal. Luego estiró una pierna y estrelló la parte delantera de su pie descalzo contra el costado de Rhea transformada en león, enviando a su padre materno hacia adelante, saltando con fuerza por el suelo a más de 30 metros de distancia en un abrir y cerrar de ojos. La titane se detuvo nuevamente a 4 patas cuando logró recuperar el equilibrio poco después, una mueca de dolor aún en sus rasgos felinos mientras su tímpano se curaba en poco tiempo. Una costilla magullada de Hera. Zeus silbó, profundamente impresionado. Tanto por el plan de ataque como por el culo redondo y de forma perfecta que se mostró a través de la túnica de Hera durante el breve instante en que aterrizó agachada. Wow, esa fue una estrategia impresionante allí mismo. Bastante astuto. Metis asintió con la cabeza. Hace aproximadamente una semana, todavía estaban luchando hasta cierto punto para mantenerse al día con Rhea, pero ahora la alcanzaron en menos de la mitad del tiempo que debería haber tomado. Sus reflejos, sincronización, percepción, velocidad y fuerza todos han visto la mayor mejora. Ella dijo antes que pensaba que les tomaría 3 semanas, pero viendo esto ahora, creo que necesitarán solo una semana a partir de ahora como máximo para dominar completamente su poder interior al ritmo que está yendo. Y si estuvieran cada uno por su cuenta, dándole una oportunidad a Rhea por su dinero, aquí antes habían llegado a ese punto por completo, decía mucho de cuán fuertes terminarían siendo todos en el futuro si alguna vez aprovecharan su verdadero potencial. Luego se volvió para mirar a Zeus con una sonrisa. Creo que tú y Verus realmente han encendido un fuego en ellos para esforzarse mucho más. Las peleas que ustedes dos han tenido parecen haberles dado mucha más motivación para mejorar más rápido, desde donde estoy sentado. Eso es bueno. Cuanto más rápido mejoren, mejor. Después de todo, todos estamos juntos en esto contra Cronos y sus aliados. Zeus comentó con seriedad, aunque había un poco de sonrisa en su rostro barbudo al saber que había sido una ayuda para sus otros hermanos indirectamente a través de sus peleas con su hermano mayor. Hablando de Verus, tengo que decir que espero con ansias su regreso con esos hijos de Gea atrapados en el Tártaro. La forma en que Gea los construyó, suena como un cambio de juego. Personalmente, nunca los he conocido, pero si Lady Gaia responde por ellos de la forma en que lo ha hecho, definitivamente serán una adición increíble a nuestras filas. Solo espero que Verus y su hermana puedan lograrlo todo sin problemas. ¿Estás dudando de ellos ahora? Zeus le preguntó a su consorte con un poco de diversión, justo cuando ambos vieron a Rhea fijando su mirada en Hestia, la última y mayor de los hermanos de Zeus. No es que dude de ellos. Sé de lo que ambos son capaces en su mayor parte, es solo que hay tantas cosas que aún podrían salir mal. No puedes culparme por estar un poco preocupado al menos, incluso sabiendo lo buenos que son los dos. Metis respondió genuinamente, dejando que un poco de preocupación se mostrara en sus rasgos beatíficos mientras aún mantenía la calma. Estarán bien. Zeus la despidió con una sonrisa confiada, mientras se inclinaba y la besaba en la mejilla. Su tono estaba tan lleno de fe en lo que había dicho que Metis no pudo evitar que sus preocupaciones se disiparan por completo. De hecho, te garantizo que volverán dentro de una hora, con todo en orden. Hiperión se despidió del rastro, y los cíclopes y los hecatónquilos con ellos. Ten un poco de fe. Metis le devolvió la sonrisa, antes de inclinarse y besar a Zeus un poco más profundo en los labios. Cuando se separaron, ella asintió con la cabeza confiando en las propias palabras de Zeus. Boya luego se giró para mirar completamente la acción, mientras Rhea cambiaba de forma a su estado normal y hacía una línea B para el mayor de sus 7 engendros. Ahora, me pregunto cómo le irá a Hestia.
La respuesta llegó rápidamente, ya que Rea se abalanzó sobre ella al instante, ignorando la culpa que sentía al ir tras ella. Hestia, después de ver los mástiles de Verus y Zeus, se había sentido motivada como el resto para mejorar, y por lo tanto le había pedido que fuera más dura con ella en el entrenamiento, incluso si eso significaba tratar seriamente de dañarla. Naturalmente, ni Rea ni nadie más se sentía cómodo con eso en absoluto, pero su hija mayor se lo había pedido en serio, incluso si detestaba la violencia, porque era la mejor manera de asegurarse de que estaría lista y capaz para lo que iba a suceder. Venir. Estar allí para ayudar a sus hermanos en todo lo que pudiera en la guerra que se avecinaba. Al final, Rea se había retractado y aceptado el deseo de Hestia y le había dado lo que quería. Volviendo al presente, en lugar de atacar de inmediato como su hermana menor era, Hestia optó por el enfoque opuesto a las tácticas agresivas de Hera. Hizo bien en bloquear, parar y esquivar cualquier golpe que le lanzaran, usando principalmente sus brazos para bloquear los ataques de los brazos y las piernas de su madre que giraban con combinaciones rápidas y decentes de puñetazos y patadas. La hija mayor tomó un enfoque mucho más defensivo, mientras Rea probaba su guardia y sus reflejos, sin ceder ni un segundo con sus ataques, empujando a Hestia más atrás. La madre cambió de táctica y, completamente recuperada de las heridas infligidas anteriormente, cambió de forma a múltiples criaturas diferentes en rápida sucesión. Rea se transformó por primera vez en una serpiente después de que su último golpe fue bloqueado y envuelto alrededor del brazo de Hestia antes de intentar enrollarse alrededor del resto de su cuerpo para atarlo, algo que Hestia evitó fácilmente convirtiéndose rápidamente en una serpiente y deslizándose rápidamente lejos del cuerpo de su madre. Cuerpo enrollado antes de volver a la normalidad y enfrentarse a su padre serpentino. Rea siguió inmediatamente después lanzándose hacia ella como una serpiente y transformándose a mitad de la estocada en un águila nuevamente, deslizándose por el aire con las garras preparadas para desgarrar su rostro, dejando de lado lo mal que se sentía por intentarlo. No debería haberse molestado, porque Hestia saltó hacia atrás mientras se convertía ella misma en un águila, tal como lo había hecho Demeter, y entró en un juego del gato y el ratón con su madre volando y dando vueltas más arriba en el cielo. El resto observó cómo Rea se zambullía al parecer para encontrar su apertura para el ataque, con el objetivo de atravesar el ala o la sección media de su hija con su afilado pico. Su cuerpo voló hacia abajo como si hubiera sido disparado por un cañón, luciendo como un borrón mientras se acercaba a solo unos centímetros de su hija, quien no parecía capaz de reaccionar a tiempo. Sin embargo, en el último segundo, Hestia transformó su cuerpo de ave en el de un pequeño ratón, saltando directamente hacia la cabeza del águila mientras se desplazaba hacia abajo, corriendo a lo largo de su espalda con sus pequeños pies, antes de saltar de su cola hacia abajo una docena o 2 metros al suelo. Su formación volvió a su estado normal cuando aterrizó sobre sus pies sin problemas, pero Rea ya estaba en su camino, formándose de nuevo en una leona cuando se dio la vuelta y se dirigió hacia ella como una bala veloz, solo que mucho más rápido. Sacó las garras y mostró los colmillos mientras gruñía, descendiendo para dar un salto. Sin embargo, justo cuando se acercó, una aura dorada y hogareña teñida de blanco cayó sobre su figura antes de que Hestia estacionaria pareciera emitir un pulso cálido. Aunque se estaba obligando a hacer esto de todos modos por el bien de su hija, Rea descubrió que toda su voluntad, todo su impulso de atacar se extinguió en un instante. Sus garras se retrajeron y sus fauces estuvieron a punto de cerrarse por instinto cuando la ferocidad se convirtió en docilidad de la nada, en un cambio mental tan devastador que Rea quedó momentáneamente totalmente vulnerable y fuera de sí. Y cuando estuvo a poca distancia de Hestia, la diosa en entrenamiento más joven golpeó con la palma de la mano directamente en su mejilla felina. Saliva mezclada con un poco de icor salió volando de su boca cuando una vez más la envió a toda velocidad con un sonido sónico boom. Siguió después de eso, hizo que toda la isla sonara, su cuerpo volvió a formar su aspecto humanoide mientras caía por el suelo casi como un niño rodando por una colina muy accidentada y llena de baches. Arrancando múltiples trozos de tierra mientras pasaba a toda velocidad. Cuando finalmente se detuvo sobre sus manos y rodillas, había sido enviada unos buenos varios cientos de pies, colocada cerca de una especie de punto medio, ya que cada uno de los niños estaba alrededor de ella en un amplio círculo. Sin embargo, a pesar de esto, Zeus y Metis parpadearon un poco asombrados por lo que acababan de ver, mientras que los otros hermanos del primero miraron a Hestia con diversas miradas de desconcierto por lo que acababa de suceder, dejando un muy breve, pero conmovedor pausa en el aire. Esto fue rápidamente interrumpido por un pequeño ataque de aplausos, cuando Rea se puso de pie, otro pequeño hilo de icor salió de la comisura de sus labios junto con otro desagradable moretón púrpura que se curó casi tan rápido como se vio. Bien hecho, todos ustedes.
Se las arreglaron para encontrar una buena apertura y la aprovecharon al máximo. Estoy más que impresionado por su progreso. Ni siquiera hemos terminado con su entrenamiento de poder interior y, sin embargo, todos me están dando ya es un momento difícil. Honestamente, no podría estar más orgulloso de todos ustedes. La titánide sonrió con orgullo mientras elogiaba a sus hijos, quienes le devolvieron la sonrisa mientras la batalla entraba en un período de calma. Ya era hora, diría. Todos hemos estado observando cómo te movías y reaccionabas todo este tiempo desde que comenzó nuestro entrenamiento físico. Era solo cuestión de tiempo antes de que finalmente nos volviéramos lo suficientemente buenos como para atraparte. Hades parecía hablar por todos, sonando bastante feliz consigo mismo por su progreso y el elogio honesto de su madre, mientras su aura y la de todos los demás se desvanecía. Los demás asintieron a sus palabras. Y eso que todos ustedes ciertamente tienen. Rea asintió. Aquí, pensé que lo había hecho más difícil para todos ustedes hoy al levantar una barrera para detener la desmaterialización, pero en cambio, parece que solo he hecho las cosas más difíciles para mí con lo mucho que han mejorado. No lo hará. Pasará mucho tiempo antes de que todos hayan superado a su querida madre por completo. Por supuesto, ella se refería solo con poder interno exclusivamente por ahora, y todos lo sabían. Sin formas divinas verdaderas propias, aún estarían muy por debajo de ella, pero dudaba que les llevara más de 5 a 10 años como máximo para que todos lograran ese estado por sí mismos. Bueno, casi todos de todos modos. Había uno entre ellos en este momento que estaba empezando a pensar que seguiría ese proceso más rápido que el resto. Hestia, llamó a su hija mayor con deleite, mirándola con una mirada que decía mucho de lo impresionada que estaba en este momento. Especialmente te has superado a ti mismo. Siempre has tenido ese aura tranquilizadora, una que todos hemos sentido antes, pero esta es la primera vez que te veo y, lo que es más importante, sentía que te convertías en un arma contra alguien así. Por un momento allí, me sentí tan apaciguado que no podía imaginarme haciendo nada ofensivo en lo más mínimo. Era como si cada fibra de mi ser de repente se hubiera vuelto totalmente en contra de la noción misma y se hubiera sometido por completo cerca de tu presencia. Verdaderamente notable, querida. Hestia en realidad se sonrojó un poco por el elogio, sonriendo brillante y amablemente con las mejillas rosadas. Sus ojos dorados y brillantes se tiñeron con un poco de vergüenza y humildad, una vista que podría haber derretido incluso el más negro de los corazones con lo pura e inocente que se veía. Aprecio el elogio, madre, pero seguramente no fue tan especial. En mi opinión, parece que todos hicieron un trabajo igual de bueno, si no mejor. HMPH. Bueno, ¿no eres tú la humilde, hermana? Hera dijo con un poco de desconcierto mientras apoyaba las manos en las caderas, pero por lo demás le sonrió a su hermano mayor al igual que los demás también, sabiendo que así era ella, y ninguno de ellos estaba de humor para cambiar eso. O cualquier cosa sobre ella para el caso. Y aquí pensé que Verus era el único con una anormalidad. Metis pensó para sí misma críticamente, mientras los observaba conversar entre ellos por un minuto antes de presumiblemente volver al entrenamiento. Incluso antes de comenzar su entrenamiento de forma divina verdadera con Gaea, pudo lanzar ataques destructivos que tardaron mucho más en curarse de lo que deberían. Parece que Hestia también tiene su propia peculiaridad única, al ser capaz de calmar a alguien hasta el punto en que pierde la voluntad de luchar. Si eso pudiera aprovecharse correctamente, podría ser increíblemente difícil de manejar, incluso para Cronos. Y sus aliados más fuertes y sin duda Rea también había tomado nota de eso. Probablemente no funcionaría si entrarán en sus estados ascendidos, pero si ella eventualmente obtenía uno propio, todas las apuestas estaban canceladas. En ese momento, no se sabía si alguien podría resistirlo, un hecho que era a la vez reconfortante y aterrador en cierto modo, dado lo indefenso que podía dejar a alguien con él. Bueno, diría que Verus definitivamente estará bastante interesado en aprender sobre el último desarrollo de Hestia, seguro. Zeus comentó casualmente, mirando a su hermana mayor con una forma de respeto mientras una sonrisa de humor se apoderaba de sus rasgos. Diría que esto podría confundirlo incluso a él. Cuando él y Hestia entrenen, seguramente será interesante ver qué piensa de eso. Y lo que es más importante, cómo lo manejó, porque si su experiencia con él era una indicación, sin duda tendría alguna forma de que Hestia mejorara y el resto de sus habilidades de una manera que incluso su madre simplemente no podía. Y él no quiso sonar irrespetuoso con ella, simplemente se sintió como la verdad para él, dado que el conocimiento y la capacidad de combate aparentemente naturales de Verus eran insuperables. Sin embargo, ahora se estaba adelantando un poco. Verus ni siquiera había regresado con Styx y los otros hijos de Gea. Mejor dejar todo esto hasta que volviera, con suerte dentro de una hora.
Y luego, como si el destino mismo hubiera estado escuchando, grandes cantidades de partículas de oro de repente convergieron en un instante cerca de todos ellos, anunciando la llegada de lo que solo podría haber sido una fiesta. Todos de repente se detuvieron en lo que estaban haciendo en ese momento, cuando una presión ridícula inundó la isla, seguida por 3 sombras masivas que repentinamente se proyectaron sobre todos ellos. Sus sentidos se activaron instantáneamente, ya que presencias tanto familiares como desconocidas para algunos aparecieron en la isla. Todos, incluso Amaltheia ahora despierta, encontraron que sus atenciones se volvían hacia lo que había arrojado las sombras. Los ojos colectivos de todos los hijos de Rea, incluido Zeus, junto con Metis, Amaltheia y la descendencia de Styx, se abrieron en varios niveles de conmoción y asombro, mientras su mirada se posaba en las imponentes formas de 300 brazos, 50 cabezas, piel gris gigantes tan gigantescos que hacían que la misma montaña en la que dormían pareciera pequeña en comparación. Los 3 miden miles de metros de altura, con músculos densos y gruesos que cubren cada centímetro de sus enormes cuerpos, haciéndolos parecer mucho más imponentes. Los 3 seres gigantescos agarrados del brazo de otro en una especie de semicírculo. Y sostenidos sobre una de las manos abiertas de cada gigante de 100 brazos cerca de sus pechos, estaban los cíclopes del tamaño de un titán. Uno en la mano de la izquierda, y los otros 2 en la mano del de la derecha. Por un momento, nadie realmente dijo nada. Simplemente de pie o sentado allí asombrado por el trío de enormes gigantes de múltiples extremidades y cabezas, sin saber qué hacer con ellos. Sin embargo, fue breve, ya que no pasó mucho tiempo antes de que una voz familiar se hiciera conocida. Bueno, mucho tiempo sin vernos, todos. Beerus gritó divertido desde su propia posición al lado de Styx sobre el Hecatoncheire más grande en la mano del medio. Una amplia sonrisa cruzó su rostro cuando dio un paso adelante y se inclinó sobre la mano abierta hacia ellos. Adivina quién ha regresado con algunos aliados nuevos, y podría decir, bastante poderosos. Follame, soltó Poseidón. Su mandíbula se abrió de par en par cuando sintió la inmensa presión de poder que emanaba solo de los 3 gigantescos de 100 manos, mientras él y todos continuaban mirando maravillados. ¿Son ellos? ¿Son esos, los hijos de Gea? Los que estaban encerrados en ese lugar del Tártaro. Rea, habiendo visto a sus hermanos gigantes en numerosas ocasiones en el pasado, no se quedó estupefacta en lo más mínimo al ver sus enormes formas nuevamente. Ella simplemente le dio otra sonrisa llena de orgullo a su hijo mayor, mientras afirmaba lo que su hijo menor acababa de murmurar. Sí. Son ellos, está bien. Los Hecatoncheires y los cíclopes en persona. Todo un espectáculo para la vista, ¿no es así? Ellos, ciertamente lo son, madre. Demeter miró hacia arriba al igual que todos sus hermanos, sin palabras ante los gigantes que ahora tenían delante. Estaba bastante segura de que no era la única en el campamento que pensaba en lo antiestéticos que se veían los hijos mayores de Gea en particular, pero optó por no expresar su disgusto, ya que eso habría sido descortés. Dios mío, esos 3 son más que horribles, pensó Hera para sus adentros, con una expresión de disgusto pintando su rostro a pesar de sus mejores esfuerzos por ocultarlo. Sin embargo, no se puede negar que son fuertes, esta presión que todos están postergando solo parados allí es tan inmensa. Es diferente a todo lo que he sentido hasta ahora, incluso Beerus se sentía como un insecto en comparación con estos 3, lo que cimentó lo que Gea había estado diciendo sobre ellos para exaltarlos antes de que hicieran nada. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su expresión actual cambiara una vez que se enfocó más en su hermano mayor, sentado sobre la mano del medio, mirándolos. Su mirada de disgusto rápidamente se volvió mucho más astuta y tortuosa, algo que nadie notó dado que estaban mucho más preocupados mirando a las enormes entidades que Beerus les había traído. Ah. Aire fresco otra vez, había olvidado cómo se siente esto. El Hecatoncheire que sostenía a Beerus y Styx retumbó agradablemente, mientras lo sentía rozar su cuerpo montañoso. Su cabeza se inclinó hacia el cielo soleado mientras sus compañeros de 100 manos, junto con los cíclopes en sus manos asentían con la cabeza, mientras se empapaban de todo. Solo habían estado aquí por unos segundos ahora, pero ya, estaban empezando a sentir la verdadera dicha que venía con la libertad. Aunque hubo un notable indicio de confusión sobre sus enormes rasgos. Qué extraño, sin embargo, no recuerdo ese carro y estar muy arriba en los cielos emitiendo esa enorme bola de luz caliente la última vez que alguno de nosotros estuvimos aquí. ¿Bola masiva de luz caliente? ¿Se refiere al sol? Beerus hizo bien en no mostrar total desconcierto ante la declaración desconcertante del Hecatoncheire medio. Ah, es nuevo. Oh, bueno, nuevo en comparación con la última vez que estaban libres, debería decir.
Styx intervino, captando la atención de los tres gigantes, dado que todos podían escucharla fácilmente con sus enormes orejas. Su nombre es Helios. Solo sale durante el día de Hemera, y esa enorme bola de luz y calor en la que parece aparecer, puedes llamarla el sol, si lo prefieres. Ah, ya veo. El trío de 100 manos asintió al comprender esto, y Beerus tuvo que sudar un poco. ¿Estos tres realmente habían estado fuera por última vez antes de que el sol existiera? Por Dios, incluso para él, tratar de imaginar cómo sería un día sin sol sonaba francamente extraño. Se ve bonito. No es tan agradable de ver como todas las estrellas durante la noche de Nyx, pero definitivamente es una buena adición al día. Deberías ver la noche también. Styx agregó con una pequeña sonrisa servicial. Su hermana Selene se ve absolutamente radiante en el cielo con los rayos lunares cayendo. Se ha convertido en lo que a algunos de nosotros nos gusta llamar la luna y, en mi honesta opinión, es tan deslumbrante, si no más, que su hermano. Aunque debo decir que Eos no se queda atrás de ninguno de ellos y, a veces, su amanecer puede parecer incluso más impresionante que cualquiera de sus hermanos en su mejor momento. Luna y amanecer, murmuró el Hecatoncheire de la izquierda, aunque dado lo enorme que era, incluso eso viajó lejos por toda la isla. Maldita sea, ha cambiado bastante desde que nos arrojaron al Tártaro, cierto, pero esto significa que hay cosas nuevas para que experimentes ahora que ya no estás acurrucado en esa caverna. Styx dijo con simpatía mientras miraba a los tres Hecatoncheires. Lo que ella dice es correcto. Beerus interrumpió con una pequeña sonrisa, dejando de lado que habían existido antes de varias cosas que habría pensado que habrían estado presentes desde los primeros días de este extraño mundo. Después de todo, todos son libres de nuevo, continuó, teniendo toda su atención pero sin mirar hacia atrás ni una sola vez mientras llevaba los puños detrás de la cintura y los tocaba. En cambio, su mirada se centró en la montaña donde podía distinguir la presencia de cierta diosa primordial, mientras su voz se elevaba lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan. Así que además de ayudarme, tienes todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras. ¿Y qué mejor manera de comenzar eso, que tener una pequeña reunión con el mismo ser que quería que los rescatara a todos en primer lugar? ¿No es así, Gea? Los gigantes de 300 brazos, así como los tres cíclopes, se detuvieron. Sus miradas se movieron completamente hacia donde Beerus estaba mirando ahora, cuando escucharon su exclamación. Todos sus ojos colectivos se concentraron en dos figuras encaramadas cerca de la cima de una montaña que no eran ni la mitad de grandes que los Hecatoncheimer. Una de ellas era una cabra ninfa desnuda acostada que no reconocieron, mirándolos con la boca abierta en estado de shock genuino y un poco de repulsión. Algo a lo que todos estaban demasiado acostumbrados. El otro, sin embargo, era alguien a quien todos reconocían absolutamente y nunca podían olvidar. Su cuerpo voluptuoso, prácticamente desnudo, temblaba mientras los miraba. No con miedo, o con una sensación de disgusto como la mayoría, sino con un alivio genuino y una alegría sin igual, cuando sus ojos comenzaron a lagrimear. «Mis muchachos», dijo suavemente. Tan suavemente que solo los Hecatoncheires y Beerus, en mucha menor medida, podrían captarlo. Sus labios temblaban con lágrimas de felicidad cayendo en cascada por sus mejillas cuando vio a sus 6 hijos que no había visto en tantos años. Un sollozo se le escapó cuando se llevó las manos a la boca, incapaz de controlar el torrente de emociones que actualmente la atravesaba. No fue mejor para los 6 exprisioneros del Tártaro. Porque cuando todos volvieron a ver el rostro de su querida madre y vieron las lágrimas que derramaba por su regreso, nada más a su alrededor importaba. Todos los demás pensamientos cesaron en sus mentes, ya que ninguno de ellos pudo evitar que sus ojos comenzaran a lagrimear ante su presencia ante ellos. Todos ellos parecían estar empezando a ahogarse al ver a la diosa llorando, como si algo se les enganchara en la garganta, particularmente con el trío de 100 manos. Sus enormes cuerpos también comenzaron a temblar, algo que se sintió en toda la isla como un pequeño terremoto, haciendo que varios de los que estaban abajo casi tropezaran por la tierra que retumbaba bajo sus pies. Madre», murmuró el Hecatoncheire que sostenía tanto a Beerus como a Styx, su voz profunda se quebró cuando puso los ojos en el único ser que realmente le había mostrado amabilidad a él y a sus hermanos. Alguna vez les había mostrado amor, en lugar de repugnancia. El único ser que realmente se preocupó por ellos y no los miró como si fueran monstruos en absoluto, sino como adiciones felices a su vida que apreciaba con todo su corazón. Sin mencionar que la razón principal por la que sus rescatadores, Beerus y Styx, incluso habían venido a buscarlos. El único ser que podía hacer que sus corazones divinos se paralizaran y se convulsionaran con una cascada de emociones felices y tristes.
El primero por volver a verla, y el segundo por haber estado separados tanto tiempo que no tenían idea de cuánto realmente había pasado mucho tiempo desde que fueron condenados al abismo por segunda vez. Beerus, creo que es mejor que nos vayamos ahora. Styx comentó mientras se acercaba a Beerus, colocando una mano sobre su hombro mientras leía la habitación, por así decirlo, y comprendía lo que estaba a punto de suceder. Y creo que sabes por qué. Se permitió tener una sonrisa más tierna mientras miraba a su alrededor, a los rostros de los ahora libres hijos de Gea, ya la propia Madre Tierra. Beerus simplemente se encogió de hombros, sin tener nada que decir al sentir que la escena blanda estaba a punto de ocurrir. Sin más deliberación, Beerus con Styx a cuestas se teletransportó de la mano del Hecatoncheire del medio y reapareció junto a sus propios hermanos y su madre, dejando que sus nuevos aliados tuvieran una reunión adecuada con sus padres. Esta resultó ser una buena decisión, ya que tan pronto como lo hicieron, todos los que estaban abajo con ellos presenciaron a la diosa primordial saltando desde donde estaba, de alguna manera sacudiendo la isla hasta sus cimientos mientras volaba por el aire. Y tampoco fue un pequeño salto. No, fue más como un empuje hacia el cielo que la envió 1 kilómetro sólido hacia arriba. Y como ella era, su tamaño comenzó a emprender un aumento masivo. Sus enormes bocinas se tambaleaban y se movían a medida que, junto con el resto de ella, se volvían drásticamente más grandes en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, dejando a todos los que estaban debajo además de Rhea, junto con Beerus y Styx en un grado mucho menor, completamente estupefactos con los ojos muy abiertos como platos, mientras su cuerpo ahora imponente se elevaba por encima. El de Amaltheia fue el más pronunciado, ya que sus ojos casi se salían de su cráneo cuando sintió que la isla temblaba debajo de ella y vio a Gea volverse gigantesca mientras se lanzaba hacia las gigantescas figuras musculosas. Los protógenos de la tierra y de la vida alcanzan fácilmente el mismo tamaño que los Hecatoncheires. Sus brazos se abrieron de par en par e invitando mientras casi volaba hacia el Hecatoncheire medio. ¡Madre! Los 3 Hecatoncheires gritaron con lágrimas de pura alegría cayendo por sus rostros, todos sus rostros, y los cíclopes no fueron mejores, ya que su madre se estrelló contra el 100 manos del medio. Sus senos titánicos, ahora verdaderamente alucinantes, se aplastaban contra algunas de las otras caras del 100 manos más alto con un boing casi ensordecedor mientras envolvía sus brazos alrededor de su cabeza principal primero. Casi derribando al trío de gigantes de múltiples extremidades y cabezas cuando sus pies se plantaron en el suelo, cubriendo más de medio kilómetro por sí mismos y haciendo temblar a Creta aún más fuerte que antes. Briareus, Cotus, Liges, ha pasado demasiado tiempo. Gea gritó con una expresión llena de alegría y lágrimas, obteniendo la mayor sonrisa de felicidad que probablemente jamás había tenido cuando los 300 brazos la rodearon con sus brazos. Briareus, el del medio, usó casi todos menos 2 para abrazar a su madre, mientras que Cotus a la izquierda y Giges a la derecha se acercaron y envolvieron 50 de sus brazos alrededor de su figura bien formada. Todos ellos con expresiones similares a las de su madre mientras participaban en un abrazo grupal, dejando que las lágrimas cayeran libremente de todos sus enormes, y la mayoría llamaría caras antiestéticas. Sin embargo, para Gea, estos eran sus hermosos hijos. Siempre lo había sido. Siempre lo sería. ¿Qué? No me digas que te olvidaste de nosotros, mamá. Nosotros también estábamos atrapados en ese agujero de mierda. Uno de los cíclopes gritó, mientras todos saltaban sobre los hombros de su madre. Las lágrimas caían de todos sus ojos individuales también, pero cada uno con una inconfundible sonrisa de alegría que no habían sentido en mucho tiempo ahora que estaban en presencia de sus padres maternos una vez más. Los ojos de Gea se volvieron para mirar al cíclope que había hablado en su hombro izquierdo, los otros 2 estaban a su derecha. Su sonrisa llorosa que se permitió ser del tipo que solo una madre orgullosa y amorosa podría tener al ver a sus hijos perdidos hace mucho tiempo finalmente regresar a casa. Oh, nunca podría olvidarme de ninguno de ustedes, Ages. Estoy fuera de mí en este momento. Al verlos, giró la cabeza ligeramente y miró hacia su otro hombro con charcos brillantes de todas las lágrimas que se derramaban. Brontes y Estéropes otra vez también. Nunca piensa lo contrario, sollozó, mientras los 3 cíclopes estiraban los brazos y abrazaban los costados de su cuello, riéndose entre dientes mientras sus lágrimas manchaban su piel sublime. No tienen idea de cuánto lamento haberlos dejado pasar por eso. Horrible encarcelamiento en el Tártaro. Por segunda vez nada menos. He sido una madre terrible para todos ustedes por permitir que eso sucediera, ¿está bien, ma? No deberías culparte por eso. Por ninguno de los 2. Fueron papá y Cronos los que nos pusieron allí, no tú. Arges respondió con dulzura, obteniendo un asentimiento de cabeza de todos sus hijos anteriormente encarcelados.
Seré honesto, algunos de nosotros estábamos perdiendo la esperanza de que alguna vez hicieras algo para ayudarnos, pero al final lo hiciste. Hiciste que algunas personas entraran y nos sacaran, en lugar de dejarnos pudrir como otros miembros de nuestra supuesta familia lo hicieron. Uno podía sentir literalmente cada gramo de amargura y odio que emanaba de su tono cuando hablaba de dos personas en particular. Su cadencia cambió rápidamente a un aire más relajado y feliz, teñido con un poco de tristeza. No eres horrible. Para nada. Eres el único que nadie aquí discutirá conmigo sobre eso. Se demostró que el cíclope de pelo negro tenía razón cuando nadie lo hizo. En cambio, una vez más moviendo sus cabezas de acuerdo mientras continuaban abrazando su forma sollozante. Algo que solo hizo que el corazón divino de Gea se agitara con el más puro júbilo mientras lloraba sobre el hombro de Briareo. Empapándose en cada pedacito del abrazo que le estaban dando sus largos e injustos hijos encarcelados. Aunque nunca lo había demostrado, antes había tenido el presentimiento de que sus hijos podrían resentirse un poco con ella por permitir que les sucediera ese destino y habían estado dispuestos a soportar la peor parte, siempre que todos fueran libres. Porque eso era lo que realmente le importaba. En cambio, se le estaba brindando el consuelo de que ninguno de ellos tenía nada en contra de ella, y podía sentir cuánto la amaban todos por la forma en que la abrazaron cálidamente. Oh, mis queridos y dulces muchachos, estoy tan contenta de tenerlos a todos de vuelta. Murmuró con más convicción de la que la mayoría de las madres podría siquiera soñar reunir para su propio engendro. El peso detrás de cada una de esas simples palabras lo sienten todos los presentes, no solo el trío de Hecatoncheimers y Cíclopes. Es bueno estar de vuelta, madre. Y esta vez, estamos seguros de que no vamos a dejar que nos arrojen de nuevo al pozo. Es una promesa. Briareus habló desde el corazón por todos ellos, mientras profundizaba su abrazo con ella, sosteniendo su ahora gigantesca figura lo más cerca posible de su pecho de múltiples cabezas, malditamente cerca de sofocar a algunos de ellos con grandes cantidades de su esponjoso seno. Carne, pero no le importaba. Sus hermanos hicieron lo mismo, dándose el abrazo más fuerte que pudieron para mostrar su inmenso afecto hacia la diosa primordial que los había dado a luz a todos y los defendió cuando nadie más que ellos mismos lo haría. Maldita sea, sabía que habría algunas obras hidráulicas una vez que se reunieran, pero esto es un poco demasiado, Hades murmuró con una gota de sudor casi cómica mientras él y todos los demás escuchaban el ruido sordo húmedo de cada lágrima que caía. El gigantesco Gea y los Hecatoncheires. Sus profundos ojos negros observaban como todos ellos salpicaban el suelo, cada lágrima era varias veces más grande que cualquiera de ellos actualmente y rápidamente formaba charcos muy grandes en el suelo donde caían. Sí, a este ritmo, pueden inundar toda la isla solo con sus lágrimas, Poseidón medio bromeó con una pequeña gota de sudor y una risa leve mientras se masajeaba la barba. Solo en esta ocasión, siendo un poco más discreto y no aprovechando la oportunidad fácil de echar un buen vistazo al trasero regordete de la diosa ahora de tamaño gigante. Porque dadas las circunstancias, incluso él sabía que eso habría sido de mal gusto. No importa lo maravillosa que haya sido la vista para él. Vamos, chicos, no sean tan malos, comentó Demeter en refutación mientras miraba brevemente a los dos, sin darse cuenta de la cadencia poco seria de Poseidón, ni del hecho de que Hades tampoco tenía malas intenciones detrás de sus palabras. La belleza rubia pajiza sonrió felizmente a Gea mientras miraba hacia arriba, y aunque la apariencia de Hecatoncheimer la desanimó en particular, no podía negar que lo que estaba presenciando era una escena bastante conmovedora. Esta es la primera vez que se ven en mucho tiempo. Sin duda, mucho más tiempo que cuando nos separamos de Mandá. Creo que es natural que todos estén tan emocionados al respecto. Tienes toda la razón, Demeter. Rea estuvo de acuerdo con su hija mediana, limpiándose algunas lágrimas perdidas de sus propios ojos al ver a su propia madre tan llena de emoción y llorando de alegría. Sin embargo, ni siquiera intentó regañar a sus dos hijos, porque sabía que ninguno de los dos tenía mala intención. Si hay un ser que ha tenido que soportar el dolor de corazón por el trato de sus propios hijos más que yo, es mi madre. Ella, más que nadie, realmente necesitaba esto, y viéndola ahora mismo, no creo nunca la he visto más feliz de lo que es ahora con esos 6 hermanos míos libres de nuevo. Estia asintió de todo corazón, sus ojos brillantes brillaban de placer al ver a la madre tierra tan extasiada mientras sus 6 hijos la abrazaban. Todos los que claramente la amaban profundamente. Hades y Poseidón simplemente se encogieron de hombros, no teniendo nada con lo que estar en desacuerdo en ese frente. Zeus y Metis tenían mentes similares y también se acercaron al resto del grupo.
El primero de los cuales estaba en el mismo barco que Poseidón y controlaba su impulso más pervertido de comerse con los ojos el bien formado trasero de la diosa primordial por respeto al tierno momento que estaba teniendo. Uno que estaba muy atrasado. Era prácticamente la única que había dejado de prestarle atención a la madre tierra y sus parientes liberados. Esto no quería decir que no se sintiera bien por Gaia al recibir este momento, simplemente estaba mucho más concentrada en su hermano que se acercaba flanqueado por Styx. Tendré que apoyar eso, Rea. Styx comentó con una sonrisa más pequeña, pero fácilmente perceptible, mientras ella y Beerus se acercaban al resto. Lady Gea ha soportado más dolor que la mayoría, o probablemente cualquier otra persona en este mundo. Como madre, verla así ahora con sus hijos perdidos hace mucho tiempo es suficiente para casi hacerme llorar también. Me alegro de que Villas y yo hayamos podido darle este momento. Entonces, supongo que eso significa que ambos tuvieron éxito en ambas empresas, madre. Nike preguntó respetuosamente con una sonrisa agradable, mientras ella y sus otros hermanos aparentemente se dirigían hacia su propio padre materno en un instante. Kratos la rodea a su izquierda, con Zelus y Vía a su derecha. HMPH. ¿Qué piensas? Beerus sonrió, respondiendo por el Oceanid Mayor. Enviamos a ese bufón de Hyperion y a su pequeña amante en una persecución infructuosa lejos de aquí antes de pescar a esos 6. Fue casi demasiado fácil hacer que el primero hiciera exactamente lo que yo quería que hicieran. Él no está equivocado. Beerus pudo manipular la ira y el odio de Hyperion contra él para su propio beneficio y logró que nos persiguiera sin entrar en su verdadera forma divina. Hizo todo el asunto mucho más fácil de lo que esperaba. Styx felicitó los esfuerzos de su compañero con un asentimiento de agradecimiento. ¿Y qué hay de Tartarus? ¿Encontraste alguna resistencia allí abajo que tuviste que empujar para sacar a esos 6? Vía preguntó con curiosidad esta vez, señalando a los Hecatonqueires y Cíclopes con la cabeza mientras apoyaba las manos en las caderas. Un poco. De hecho, había un monstruo llamado Campe que custodiaba el pozo en el que estaban escondidos. Pero Beerus se enfrentó a ella con bastante rapidez con un solo golpe. Voló su cabeza en pedazos justo enfrente de todos nosotros sin mucho esfuerzo. Tartarus en realidad, ha sido un asunto aún más fácil que tener a Hyperion y Theia persiguiéndonos, la verdad sea dicha. Fascinante. La mirada contundente de Vía se centró en Beerus con una amplia sonrisa por cómo había tratado con el monstruo según el relato de su madre. No se habló de que él había disuadido a este monstruo o tratado de ser más diplomático, simplemente usando la fuerza para obtener lo que quería. Ahora eso, a ella le gustaba. Servir a sus órdenes iba a ser divertido. En cualquier caso, misión cumplida. No es que alguna vez fuera a ser otra cosa. Beerus se encogió de hombros con una expresión algo arrogante, atrayendo la atención de todos los que estaban abajo hacia él. Ahora, una vez que su pequeña reunión haya terminado, regresaré a mi entrenamiento, que incluirá controlarlos a todos con esos largueros que prometí. Espero poder ver algunas cosas buenas de todos. Usted. Creo que lo harás, querido hermano. Estia dijo con alegría esperanzada en su voz, más que complácida de ver a su gemelo más joven de regreso sin ningún problema y que todo salió como ellos querían. Su forma se abrió paso hacia él rápidamente y le devolvió un abrazo tierno y acogedor. Sus senos vestidos apretándose contra su frente mientras envolvía sus brazos alrededor de su cintura con cariño. Su aura cálida y hogareña resplandeciendo sobre él y haciéndolo relajarse 10 veces y erradicando cualquier incomodidad que de otro modo hubiera sentido. Su cuerpo divino instintivamente apartó los puños el uno del otro y la rodeó con sus brazos sin siquiera pensarlo 2 veces. Es bueno verte de regreso sano y salvo, Beerus. Ella lo hizo sonar como si incluso hubiera una posibilidad de que él no regresara. Beerus habría puesto los ojos en blanco ante tal declaración si no hubiera sido Estia quien se lo estaba diciendo. Es bueno estar de vuelta, supongo. Respondió mientras le daba palmaditas en la espalda. Un acto cariñoso como varios otros que parecía estar bastante cómodo haciendo con ella ahora, a diferencia de hace algún tiempo. Apenas sentía ya algo de incomodidad, al menos cuando se trataba de corresponder el favor a su nuevo gemelo con su aura maravillosamente relajante que fluía sobre él. Mientras estaba en este abrazo, los ojos de Beerus recorrieron al resto de sus hermanos reunidos, quienes le estaban dando diferentes miradas de respeto y alegría al verlo de vuelta como prometió. Hades, en particular, ya parecía emocionado por poder entrenar con él lo suficientemente pronto. Podía verlo escrito en toda su cara, cuán mareado estaba por llegar a eso, a pesar de sus mejores esfuerzos por contenerse.
Cuando su mirada se posó en su madre Rea, ella tenía quizás la expresión más satisfecha y una sonrisa radiante que había visto hasta ahora con su trabajo y el de Styx hoy mientras miraba a los ojos a su hijo mayor, dándole un sentimiento paternal y orgulloso por lo que lo había hecho cuando ella cruzó los brazos bajo su amplio pecho. Y dado que estaba de muy buen humor, además de la influencia de Hestia, no tuvo reparos en devolverle el saludo. Metis también parecía muy complacida de que todo hubiera salido perfectamente bien. Captó la mirada de Zeus en ella durante ese breve momento, y la sonrisa de complicidad que le estaba dando, como si dijera sin palabras te lo dije. Algo de lo que no pudo evitar reírse levemente cuando él y ella se acercaron a 10 pies del dúo que regresaba. Su preocupación por ellos y lo que pudo haber sucedido se alivió por completo con su presencia aquí. Sin embargo, cuando Verus finalmente se separó de Hestia, su mirada se posó en el rostro inquietantemente sonriente de Hera, mientras ella cerraba la distancia entre ellos. Un poco de arrogancia en sus anchas caderas y andar que Verus notó casi de inmediato, al igual que la mayoría de los demás. Una ceja arqueada por el futuro dios de la destrucción cuando ella se acercó y se detuvo a menos de un pie de él cuando Hestia se hizo a un lado, dándole suficiente espacio para que ella se pusiera al frente pero lo suficientemente cerca para fácilmente alcanzar. Ambos curiosos de las intenciones de su hermana más que un poco por diferentes razones. ¿Algo que necesites, Hera? Preguntó Verus, sintiendo que algo andaba mal. La sonrisa de la beatífica diosa incipiente solo se amplió un poco cuando levantó los brazos y, por un breve instante, Verus, con un poco de sorpresa, pensó que iba a darle un abrazo y sus manos se acercaron a su cuello. Sin embargo, se demostró que estaba muy equivocado cuando, en cambio, las manos de ella se colocaron suavemente, pero con firmeza, en sus mejillas, algo que le dio una sensación de déjà vu. Él la miró aún más extraño por su comportamiento y estuvo a punto de preguntarle qué diablos incluso estaba haciendo. Esa pequeña vacilación nacida de su confusión sobre lo que ella estaba haciendo bien podría haberlo pateado el trasero, porque tan rápido como el viento, ella se había levantado casi de puntillas y había cerrado por completo la distancia entre sus dos caras. Sus suaves labios presionando directamente contra los de él mientras inclinaba la cabeza ligeramente, sorprendiendo a todos y haciéndolos abrir los ojos como platos mientras tomaba una página del libro de Demeter y lo besaba allí mismo. Verus fue quizás el peor de todos, ya que sus ojos se abrieron de par en par hasta tal punto que uno hubiera pensado que esto era parte de una caricatura cómica del sábado, ya que su garganta hizo un sonido gutural, prácticamente estupefacto por el repentino cierre de labios. Sus rasgos mostraban una expresión de sorpresa que eclipsaba la que había tenido cuando Demeter había hecho lo mismo, mientras ella profundizaba el verso en lugar de alejarse. Sus propios labios, que se habían separado parcialmente de antemano, fueron su perdición cuando Hera dio un paso más allá que su hermana, y audazmente empujó su lengua resbaladiza dentro su boca sin una pizca de vergüenza o vacilación. Sus agudos ojos color avellana lo miraron sin vacilar ni una sola vez mientras ella, aunque no tenía experiencia en este tipo de cosas, exploró sus fauces por lo que valía con su apéndice húmedo, luchando un poco con su propio músculo rosado e inmóvil también. Las acciones tampoco fueron sutiles. Eran lo suficientemente fuertes como para que los más cercanos escucharan lo que su lengua estaba haciendo deslizándose sobre sus encías y bocado de carne, y casi todos, incluso los gigantes de arriba, podían escuchar su descarado gemido en medio de todo. Gea y sus hijos incluso se habían separado un poco solo para mirar lo que estaba pasando y observaron, en el caso de Gea exclusivamente con el tipo de sonrisa burlona que Verus habría despreciado cuando Hera cubrió sus labios con los suyos. Ella profundizó el verso tanto como pudo presionándose contra él con su propio cuerpo para obtener el máximo efecto, sin apartar los ojos de sus pupilas ahora del tamaño de un alfiler mientras sus flexibles montículos se aplastaban contra su pecho cuando luego envolvió uno de sus brazos por completo alrededor de su cabeza. El otro dando vueltas mientras su delicada mano agarraba sus mechones morados con fuerza por la parte posterior de su cabeza para mantenerlo encerrado en su lugar. Yendo tan lejos como para levantar una de sus piernas curvilíneas, manteniéndola doblada mientras la colocaba contra el costado de su muslo. El antiguo dios del universo 7 estaba demasiado conmocionado una vez más para hacer algo en ese momento en que lo había atrapado. Uno casi podría argumentar que estaba hechizado en cierto sentido, mientras ella pasaba su apéndice húmedo por casi todos los lugares que podía, rozando alrededor de sus amígdalas muy cerca con sus esfuerzos. Si Verus había pensado que el verso de Demeter era inapropiado, entonces este lo hizo estallar fuera del agua siendo lo más exagerado posible, y estaba inflamado con tanta pasión no familiar, sino más, que la rubia ha tenido.
El beso duró casi 3 veces más que el de su hermana antes de que ella finalmente cediera, alejándose de los labios de Beerus conmocionados por la concha con un hilo de saliva conectando los de ella con los de él. La sonrisa más engreída y satisfecha que alguna vez había tenido grabada sobre sus hermosos rasgos, mientras miraba triunfalmente a los ojos atónitos de la deidad de cabello púrpura. ¿Qué pasa con esa mirada, Beerus? ¿Por qué tan sorprendido? Preguntó en broma con un tono lleno de diversión ante su rostro atónito, sabiendo muy bien cuál era la respuesta. Todos a su alrededor se quedaron sin palabras por diferentes razones. Sus 3 hermanos simplemente miraron abiertamente en estado de shock por lo que acababa de suceder, sin esperar que era de todas las personas hiciera lo que acababa de hacer. La mandíbula de Demeter estaba casi tan desquiciada como la de Beerus después de ver cuán agresivamente había asaltado su boca, haciendo que el que le daría pareciera apenas un beso en comparación. Estia tenía los ojos muy abiertos y no sabía qué pensar con las acciones de su hermana, mientras que Rea, en la parte de atrás, sonreía de oreja a oreja ante el movimiento atrevido de su hija y estaba francamente impresionada por el hecho de que había recorrido toda la distancia. Con eso, Styx y sus 4 hijos simplemente parpadearon con un poco de asombro, sin haber previsto que eso sucediera, con Metis siendo muy similar. Al ver la reacción exacta que había estado esperando, quizás un poco sexy, se lamió los labios, separando la saliva mezclada y saboreándola en su boca. Luego, a propósito, deslizó su pie detrás de sus piernas mientras él todavía estaba enraizado y barrió uno de sus pies justo debajo de él mientras apartaba los brazos y le daba un pequeño empujón. El acto fácilmente lo envió cayendo al suelo sobre su trasero. Sus ojos aún la miraban fijamente incluso entonces con la mandíbula desquiciada mientras intentaba, y fallaba, pensar en algo en ese pequeño período de tiempo. Todo lo que pudo hacer fue llevar una mano temblorosa a sus labios todavía húmedos con charcos de color ámbar llenos de un horror casi cómico, como si le hubieran disparado, mientras ella se inclinaba con la mitad delantera de su cuerpo y lo miraba con pura mirada. Alegría. Eso nos iguala ahora, Beerus. Comentó, atrapada en un subidón total después de lo que había hecho, casi hasta el punto de pura excitación, mientras miraba al dios estupefacto. Diría que espero que te haya gustado esa pequeña recompensa por tus esfuerzos, pero, ella miró hacia abajo casi burlonamente antes de encontrarse con sus ojos estupefactos de nuevo. Creo que está bastante claro para todos aquí cuánto disfrutó una cierta parte de ti, ella guiñó un ojo con una sonrisa victoriosa, colocando sus manos en sus caderas mientras se levantaba en toda su altura. Espero con ansias ese combate tuyo, por cierto. Estoy seguro de que tratarás de traer tu juego a solo trata de no decepcionarme, ¿de acuerdo? Como dije antes, tengo un nivel muy alto. Estándares. Ella repitió lo que le había dicho antes, solo que con un sentido adicional de confianza, como si ella tuviera dominio sobre él y él fuera quien tuviera que mostrarle lo que había aprendido, no al revés, como ella se alejó de él. Ante los ojos de todos, se pavoneó satisfactoriamente con un balanceo adicional en sus caderas, algo que logró que su botín perfectamente redondo se mostrara más a través de su túnica justo ante los ojos atónitos de Beerus, posiblemente para burlarse aún más de él. La deidad en ciernes, temblando como un torbellino de emociones, la mayoría de ellas volátiles, comenzó a luchar dentro de él mientras la observaba alejarse tranquilamente de él. Fue solo cuando su mente estaba poniendo en orden sus facultades, y la repulsión mental comenzó a hacer efecto, que sus palabras de antes se repitieron en su cabeza. Casi tímidamente, inclinó la cabeza hacia abajo y miró hacia donde ella había mirado antes. Y cuando vio la enorme tienda que se había formado a partir de una erección clara, el grito interno que resonó a través de su ser interior casi salió con toda su fuerza en un ensordecedor externo que se habría escuchado a incontables millas de distancia. Demonios, probablemente podría haber atravesado en diferentes dimensiones si se hubiera desatado. Por así decirlo, solo un sonido ronco salió de las fauces abiertas de Beerus, mientras miraba con creciente tristeza la reacción de su nuevo cuerpo maldito ante el pequeño truco de Hera. Cuando la mirada de todos los demás comenzó a volver a él, sin saber muy bien qué decir, aparte quizás de Rea, que sonreía con tanta fuerza que le dolía físicamente mirarla, Beerus se aferró a sus labios con tanta fuerza que casi los desgarró. Parte de su cara limpia. Solo un pensamiento singular atravesó su mente de manera sucinta y clara, mientras el impulso de castrarse a sí mismo se disparó a través del techo y hacia la estratosfera metafóricamente. Uno que resumía bastante bien lo que acababa de ocurrir. ¿Qué? Él. Mierda. Fin Cat 14.